Sofuku no hiho mambyo no leiyaku Kyo dake wa O koruna Shinpai suna Kansashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asashi ugasho Hola, 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 hola. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy lunes 28 de noviembre del 2022 tenemos un nuevo programa de Somos Reiki. Somos Reiki sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy tenemos la participación de dos grandes maestros. Están con nosotros Fernando Ruiz desde México y Darío Maciel desde Colombia. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Hola Martín, hola Fernando, ¿cómo les va? Acá cerrando este ciclo, ¿no, Martín? Sí, cerrando el ciclo. 2023. Así que excelente ciclo. Y bueno, ya acá con súper placer de participar. Perfecto, muchas gracias, Darío. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Mi querido hermano, muchas gracias por la invitación. Darío, buenas noches. Romina, buenas noches. Mi querido Martín, un abrazo enorme. Buenísimo, sí. Buenas noches, Romina. Ahí está en la parte de la conducción, haciendo posible que salga este programa. Y bueno, ¿quién les habla? Martín José Torres en la conducción. Hoy, programa número 74 de Somos Reiki, y es el último de este 2022. Ya estaremos retornando en el año 2023, el próximo año, ya por los meses de marzo. Así que nos tomamos un tiempito para descansar también, porque creo que también lo merecemos, y estaremos de vuelta por el mes de marzo con el programa Somos Reiki recargado, muy recargado, ¿eh? Así es que bueno. Y agradecerte, sí, Fernando, nuevamente por aceptar la invitación. Fernando Ruiz está con el programa Somos Reiki desde el año de 2020, empezamos, ¿sí? 2020, sí, 2020. Y Romina, cualquier cosa me corrige, ¿eh? Romina, ¿por ahí? 2021, me dice Romina, ahí empezamos con la primera temporada con Fernando y nuestro amigo Rishi Linga, ¿sí? Así que bueno, hoy está de invitado aquí con nosotros. Esperemos que a lo mejor en el año 2023 se vuelva a reincorporar Fernando a la plantilla, ¿sí? A la plantilla de Somos Reiki, ojalá que el año que viene. Así que bueno, hoy tenemos que hablar de un tema que nos quedó pendiente, de un tema muy picante. Para mi modo de ver es un tema muy picante que no se toca siempre, ¿sí? No se toca siempre, pero como ustedes saben, amigos, nosotros aquí en 74 programas que hemos tenido aquí en Somos Reiki, no hemos esquivado, creo, a ningún tema, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con implantes energéticos, parásitos energéticos, larvas, qué sé yo, incubos, sucubos, todo lo que es magia, hechizos, existe, los egregores, insectos, los votos, los acuerdos que hacemos de esta vida, de otras vidas. A ver, ¿podemos hacer algo con Reiki? Estas energías están, nos drenan, nos causan agujeros energéticos. Esto, se habla mucho de fugas energéticas que a veces suceden, ¿sí? A ver, ¿podemos hablar desde el mundo de Reiki? Sí, efectivamente, por eso están aquí dos grandes profesionales que nos van a ayudar el día de hoy, Fernando Ruiz y Darío Maciel. Darío Maciel, voy contigo. Sí, mira, hay algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Al menos desde mi experiencia y de investigar todo esto que venías nombrando, ¿no? Sobre la complejidad
de otras cosas que nos atañen al mundo energético. Yo lo que sé es esto. La arquitectura energética es tan compleja como la biología, ¿no? Y allí se sustentan un montón de situaciones y variables que digamos, nos drenan la energía, hay otro tipo de conciencias y de otro tipo de entidades energéticas que se adosan a nuestra estructura energética. Lo que pasa es que, de alguna manera, en todos estos años, todo está atravesado a veces por desinformación, a veces por situaciones supersticiosas, situaciones que están más, digamos, más asociadas a lo religioso, a lo demoníaco, ¿no? A toda esta cuestión de esta dicotomía del bien y del mal. Lo que sí puedo decir es que, de alguna manera, desde la energía de Reiki, podemos utilizarla para elevar nuestro sistema inmunológico energético. ¿Sí? Para otro tipo de situaciones existen también otro tipo de herramientas, otro tipo de protocolos, ¿no? Y si vos te fijas, cada cultura fue diseñando patrones o rituales, como lo quieras llamar, o protocolos, para, digamos, reencontrar la salud desde esa vía, reencontrar la armonía desde esa vía. Algunas con más riqueza, otras más concretas y más simples, pero, digamos, el mundo de la energía es tan vasto y el mundo de la magia, bien entendida, ¿sí? Bien entendida, también tiene una riqueza y tiene una vastedad muy, muy, muy grande, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? Esto es. Perfecto. Voy rápidamente con Fernando, para que nos dé su opinión. Estoy de acuerdo con Darío en que en el tema de las energías hay un montón de lenguajes diversos que nos han invitado a contemplar elementos que se van de alguna manera haciendo redes en el transcurso del conocimiento. En el caso personal fue que todos mis abordajes han sido a partir de la psicología, al cabo de los muchos años de la psicología transpersonal. Entonces, en estos sentidos, me fui encontrando un montón de cosas que la psicología convencional no tiene explicación. Entonces, como sabes, me di a la tarea de desarrollar Teotzin, que significa energía sagrada en náhuatl, que toca eventualmente estos temas, y se convirtió en Teotzin, psicología tolteca. Alguna vez por influencia de Cristal Pomero y mi esposa, no, seguimos separados, pero estamos casados, y de un periodista, le pusieron Teotzin Reiki Tolteca. Al cabo del tiempo, progresó, pero es tan grande el tema que preferí regresarlo. Esto ya el siguiente año se convierte nuevamente en Teotzin, psicología tolteca, y abandona al Reiki, porque así nació y así tiene que buscar esa consideración. Bien, en las terapias varias me fui encontrando que hay elementos que no corresponden al cómo se debe tratar desde una manera académica. Entonces empecé a tomar prestados muchos fundamentos de las tradiciones antiguas, especialmente mesoamericanas o americanas, porque América Latina viene de una sola cultura, Tihuantinsuyo y Anáhuac, que tenían muchísima relación. Entonces, en ese sentido, sí se tocan estos temas en las psicologías, y tuve en cierto periodo de unos 12 años de hacer intentonas de Reiki con hierbas, Reiki con magia, Reiki con tratar estos elementos de parásitos, de larvas, implantes, entidades, exorcismos, etc. Entonces pudiera ser que por ahí se pudiera hacer alguna aportación. Qué bueno porque
Por un lado tenemos maestros y escuelas que sugieren que, bueno, que desde la energía Reiki se puede, está orientado a trabajar cualquier, digamos, abordaje de nuestra vida, tanto en esta 3D, en este plano físico, como también trabajar en los planos mentales, emocionales, energéticos de la persona. Claro, no necesariamente tiene que suceder lo que queremos, sino lo que el Reiki entiende que es lo mejor para todos o para la persona, las personas involucradas. Entonces, pareciera ser que, bueno, desde que el Reiki llegó a Occidente han pasado tal vez ya 50 años, ¿sí? Tal vez me quedo corto, y han ido cambiando, ¿no? Y en ese cambio del tiempo y la manera de abordar, los criterios, los conceptos, denominar eh, el uso de nuevas palabras, tal vez para hablar de lo mismo que hablaban en la antigüedad. Entonces, hoy nos encontramos desde una temática que pareciera que el Reiki o no la aborda, o no la puede abordar, o no la quiere abordar, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es que no pueda Reiki, o el reikista no puede abordar estos temas, que son interesantes, por lo menos yo lo veo así, que son interesantes, muy interesantes, y que por lo general no, cuando uno empieza en un primer nivel de Reiki, como siempre decimos, ese jardín de infantes, ¿sí? Es como que no se tocan estos temas porque se presenta Reiki como algo, sí, algo muy, muy pulcro y algo donde solamente hay alta vibración, cosa que es así, cosa que yo considero que la frecuencia de Reiki es bastante alta, pero nos encontramos en la práctica, muchos terapeutas, ¿sí? Y maestros de Reiki, que pasan cosas, ¿sí? En ese intercambio energético, cuando el maestro o terapeuta entra a tocar el campo energético de un paciente. Suceden cosas y inclusive está sucediendo esto, y me llamó poderosamente la atención que muchos, digamos, terapeutas de diferentes disciplinas energéticas se, adosan o le hacen responsable del problema de ese parasitaje energético que está habiendo con las otras técnicas, con técnicas ajenas que ellos no practican. Por ejemplo, el que practica registros akáshicos, tal vez, no todos, no, esto también hay que dejar en claro, algunos están comentando que los que practican Reiki, ¿sí? Al practicar Reiki se están adosando, ¿sí? Se están parasitando energéticamente de diferentes entidades. Algunos practicantes de Reiki dicen que son los que practican registros akáshicos o los que realizan tarot. El maestro o el que convida ayahuasca acusa tal vez al reikista y el reikista acusa al maestro de ayahuasca. Y así sucesivamente está sucediendo cosas que realmente me llamó la atención, que inclusive comentan de que hay que tener cuidado en ciertos lugares donde alguien, digamos, concentra ciertas personas para hacer una meditación. O sea, hemos llegado a tal punto de que te sugieren inclusive de que tengas cuidado si vas a practicar alguna meditación en lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Eso también me llamó la atención. Y inclusive que un profesor o maestro te puede parasitar con el solo hecho de darte una enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que si usted enseña, no sé, astrología y alguien toma la clase 1 o 2 de astrología, usted simplemente por recibir la clase de astrología X, usted se está parasitando. O si enseña, no sé, numerología, el hecho de que una persona tome 1 o 2 clases de numerología también lo está parasitando. Entonces, como que hay un poco de psicosis en algún sector, me llamó la atención, y al mismo tiempo, bueno, eh, eh, los invité a ustedes para que nos den un poco de claridad. ¿Cómo ves esto, Darío? Tú, y después voy a pasar con Fernando. Bueno, Martín, acá toda esta exposición tiene muchos niveles, de alguna manera. Václavic, digamos, el diseñador de la teoría de la comunicación humana, decía esto, ¿no? Uno emite una opinión cuando no tiene una información real.
¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones que yo las considero de alguna manera como muy mediocres, cuando una persona te dice, no vayas acá porque te van a parasitar o no vayas con este maestro, primero que es información que no está totalmente, que esa persona emite esa opinión. Una opinión que primero es dogmática, segundo es supersticiosa. ¿Sí? ¿Y qué es la superstición? La superstición es ese vacío de conocimiento que se le endosa a una cuestión mágica. Por lo general, negativamente. ¿Sí? Entonces, por supuesto que existen otros tipos de energía, de coloraturas y diferentes conciencias, porque así como nosotros no estamos solos en el universo, desde mi comprensión y mi estado de conciencia, es un multiverso. No solamente hay otros mundos, ¿sí? Habitables o no, según como nosotros conocemos que debe ser la vida, qué sé yo, biológicamente, sino que también, ya lo dicen muchos maestros y muchos sabios, ¿no? Que hay otros planos de existencia, tanto para arriba como para abajo y para los costados. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros no pensamos en otros planos de existencia, creemos en los ángeles, arcángeles, etcétera, o los demonios, etcétera. Ya el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet nos habla de que nosotros tenemos un doble. Y según investigaciones que estuvimos haciendo con otras personas tan locas como yo, entonces vemos que nosotros tenemos varios dobles, ¿no? Don Juan de Carlos Castaneda hablaba que uno de los trabajos del guerrero era conectar con el otro, con el doble. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estamos muy atravesados por esta situación de la superstición, por la mediocridad en la información, ¿sí? Y por el dogma. Todo lo que son las conquistas culturales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Las conquistas culturales demonizan a lo que conquistaron, a las religiones, las creencias, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al amigo Fernando, que viene de una cultura extremadamente rica en tradiciones que tienen que ver con los otros mundos. Y sin embargo, ha sido demonizada durante 500 años. Entonces, y ahí hay una riqueza que, por supuesto, siempre hay personas que desafían al orden cultural dominante y son los reservorios de la tradición, ¿no? Yo creo que hay que hablar con esas personas, ¿sí? Y no tragar derecho un montón de dogmas. O sea, fíjate en esto. Hay un ¿no? ruidito, a ver, Darío, hay un ruidito como a papel, ¿puede ser? No estoy. O el micrófono, por ahí está. A ver, ahí. Es el micrófono. ¿Es el micrófono? Sí. Ok, me voy a microfonear mejor entonces. Mientras tanto, le vamos preguntando a Fernando. Ok. Sí, es importante ver cómo sería una interpretación, por ejemplo, de una limpia. Es importante. Se pasaba el humo de la hierba por la habitación y se decía, se está limpiando de entidades, de seres malignos, de espíritus, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo que fuimos comprendiendo que hay determinadas hierbas que en un compuesto se hacen como humo, se pasan por una habitación y decían los antiguos, se alejan los espíritus del mal y viene prosperidad, viene más salud, viene armonía, todo eso que en esa familia, por ejemplo, estaba en carencia. ¿Qué sucedió después? Nos fuimos enterando que determinado compuesto de hierbas es capaz de agotar bacterias, levaduras,
larvas, en fin, una serie de elementos que podían causar un padecimiento, una enfermedad a la familia, y estaban enfermos y todo decaía. Entonces, una limpia, en este sentido, en el sentido más actual de la palabra, es juntar determinadas hierbas para pasarlas en la casa y evitar insecticidas, por ejemplo. De esta manera, al eliminarse cierto tipo de elementos nocivos, se eliminaban los compuestos que causaban el padecimiento y la enfermedad. Esto nos llevó a pensar, ¿qué es una larva? ¿Qué es un parásito de este género? También es verdad que el conocimiento de las larvas y de ese tipo de cosas viene de muy antiguo, también en el Oriente. Pero ¿qué son entonces? Podrían ser también estos elementos que se les llamaba espíritus del mal y que causaban daño y que no sabíamos qué eran porque no existía el microscopio ni los elementos para definir que había unas entidades micro que podían causar desasosiego. ¿Qué estamos encontrando ahora? Que sí, que hay ese tipo de elementos que perviven en nuestro organismo, que también van a ser las mismas bacterias, levaduras, etcétera, que en su exceso pueden acarrear malestares físicos, que se pensaba venían de entidades y de larvas energéticas, pero es una microbiota que está descompensada. Y esta microbiota nos va a impeler a que comamos, por ejemplo, exceso de azúcar o de harinas, porque es de lo que se alimentan y tienen capacidad de incidir en los gustos del cerebro, así como también en la flora intestinal, que al sintetizar o no determinados elementos, pueden crear esos microorganismos, ansiedad, depresión, distimias, etc. Entonces, es puntual ver esto que de repente vienen en los temas que tienen que ver con Teotzin, que antes de decir, ¿sabes qué? Te hicieron un daño, te hicieron una hechicería, te hicieron una maldad, vamos a descartar los elementos tantos como sean posibles. De tal manera que cuando ya escapen al designio del médico, del psicólogo y del especialista, es decir, porque llegan a decir, y lo hemos visto, no sé qué está pasando, pero esto me rebasa. Vamos a dar pie a decir qué es lo que está sucediendo. Aquí hay algo de otro orden que merece ser trabajado. Y en ese sentido, hay elementos, por ejemplo, un exorcismo, que si gustan en un momentito más puedo hablar de este elemento que es exorcismo, que es de entidades y que pudiera tener otra explicación. Sin embargo, y a partir de esto, a pesar de esto, tengo también la ligera sospecha y muy fundamentada de que pudiera haber elementos transdimensionales que nos rebasan, que pudieran ser negativos, que pudieran llamarse, sí, parásitos astrales, larvas, que haya algún tipo de implante o de alguna entidad que esté haciendo ruido. Pero primero, antes que otra cosa, sí, a los terapeutas, a los escuchas que están ahí, vamos a descartar de una manera lógica, de una manera racional, primeramente, el espectro mágico. Cuando nos rebase, entremos a estudiar, vayamos con el brujo, con la hechicera, con el hierbero, pero a pesar, y junto con esto en paralelo, bien puedo decir, me he topado con personas en las que han pasado por médicos y no saben qué está sucediendo, que probablemente tengan una entidad por ahí, y al imponer el Reiki, elevan su frecuencia y salen adelante. Totalmente de acuerdo, que cuando seamos conscientes o no, durante la parte terapéutica, también puede ser durante la sintonización o iniciación, puede suceder que, bueno, la vibración de Reiki es muy alta y eso repercuta en una liberación de implaste, de miasma, de energías de baja densidad, ¿sí? Implantes energéticos, no sé, tantas cosas. Y al mismo tiempo, a mi modo de ver, están por todos lados, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago con todo esto? Porque, ¿qué hago con todo esto? A mi modo de ver, esto es como
si salgo o no salgo a la calle pensando en que si me voy a agarrar alguna gripe, algún virus, alguna bacteria, algún hongo que están por todos lados. ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa? Pero en casa también están, o sea, si no pongo una higiene, también hay. Y pese a todo, nunca ha sido un problema. Eh, Luis Pasteur decía que la enfermedad venía por virus, bacterias, parásitos y hongos, hasta que Bernard Clew dice, no, lo importante no es adjudicarle toda la responsabilidad a los virus, parásitos, hongos y bacterias. Lo importante es el terreno, ¿sí? El terreno es lo más importante. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi sistema inmune? Eso es lo más importante que estar preocupándome por los virus, bacterias, parásitos y hongos a nivel físico. Desde el punto de vista energético pasa lo mismo, porque como es arriba es abajo. Entonces, yo entiendo que esto puede estar en una reunión familiar, me puedo contaminar de algún parásito energético, se copó conmigo y se encariñó y quiere venir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tantas cosas que hay. Esto puede pasar en una sesión de Reiki, en una sesión de masaje, puede pasar cuando viajas en el micro, cuando viajas, están por todos lados. Están, si estudias física en la clase de física, puede estar por cualquier lado, cuando te abrazas con alguien, cuando le das un beso a alguien, cuando tenés una relación sexual, están por todos lados. Entonces, lo importante no es si entran al campo de nosotros. La pregunta que yo me haría es, ¿cómo está tu campo de energía para que tú le permitas que no que, si se, que entren? El problema sería, ¿por qué se quedan? Porque si entran en tu campo y tú vibras alto, el muchachón, la muchachona que se adosó a tu campo energético, no tiene por qué quedarse porque no le das las condiciones para que se quede. Entonces, desde el punto de vista de Reiki, siempre decimos, la práctica habitual, practiquen todos los días 5 principios de Reiki, meditaciones con Reiki, ¿sí? Autotratamiento. Pero ¿qué hacen? Como tomamos el Reiki, a lo mejor en un fin de semana, hay gente que le da poco valor a ese fin de semana, a ese, no digo todos, pero hay gente que le da poco valor a algo que se aprendió en 4 horas, 3 horas y se lo toman a la ligera y comienzan a meterse de manera profunda sin tener, digamos, un baño adecuado energéticamente en ese día a día, en ese de ir reforzando mi sistema inmunológico, ¿sí? En mi sistema inmunológico energético. Para mí, el terreno lo es todo, es lo más importante. Darío, ¿qué piensas tú de esto? Mira, es importante porque yo, digamos, abogo por esta situación de no solamente tener tu sistema inmunocompetente elevado, es mantenerte tu estatus energético de una manera, digamos, armónica de lo que tu sistema puede estar vibrando. Y un poco como decía Fernando, ¿no? A veces hay abusos de ciertas técnicas o de cierto tipo de pensamiento, ¿no? De alguna manera, y voy a contar mi experiencia, yo hace muchos años que hago descodificación psicobiológica, tengo una escuela de eso, y cuando yo llegué acá a Colombia, había un sinónimo de la descodificación con lo transgeneracional o con las constelaciones familiares. O sea que era una condición sine qua non que la descodificación venía por el árbol genealógico. Y esa era la creencia, el paradigma dominante. En estos 15, 16 años que yo vengo trabajando con descodificación psicobiológica, y todos los pacientes que yo trabajé, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, fueron muy, muy pocos los que tuvimos que revisar el árbol genealógico porque había algún voto o alguna, digamos, alguna ligadura con eso. Entonces, sí, en esto yo me asocio a Fernando concretamente. Primero, fíjate si no hay otra cosa. Después puedes pasar a la cuestión energética, ¿sí? O a la cuestión, digamos, magia. Y como a mí me llamaba muchísimo la atención todo esto, yo lo fui, digamos, trabajando, estudiando, acercándome a todos estos
que tenía que ver con la magia ritual desde África hasta el Tíbet, ¿no? Y así como hay rituales de transmigración y de posesión, ¿no? Lo mismo que pasa en África, con las religiones africanas, lo mismo pasa en el budismo Bonpo en el Tíbet. Entonces, está en nosotros también hacer un estatus con esto. Y esto es malo, demoníaco, perverso, ¿sí? Y esto es bueno. O sea, que la incorporación lo haga, como decíamos en Argentina, un santero, un padre santo, no, esas son energías bajas, pero si te lo hace un monje budista en el Tíbet, no es otra cosa. El micrófono sí. El micrófono no quiere el micrófono, no me deja. Son las entidades que no me dejan expresar. No sé, lo voy a tener acá, sí. ¿Ok? Entonces, de alguna manera sí que lo demás existe, pero lo que no creo es en el abuso de la generalización de ciertas cosas. Por eso, yo creo que va a estar bueno estos cursos que vamos a hacer el año que viene sobre el Reiki y las diversas, ¿no? Sí. Porque ahí vamos a concretar y hacer, digamos, diana en algo muy, muy concreto, ¿no? Exacto, ahí Romina está poniendo. También hay ¿no? Hay una versión edulcorada del Reiki. Exacto. Hay una versión edulcorada, muy, muy light, de esta situación, que de alguna manera expulsa o mete en la sombra todo esto. Entonces te dicen, con el Reiki vos no te va a pasar nada, es como si te hiciera, o te dijera, perdón, el Papa, y ya quedás como culito de bebé y ya está todo bien. Y entonces no es tan así. Es responsabilidad de nosotros exponer todas estas cuestiones también, sin alarmar, sin meter supersticiones, sin meter, ni inocular, ¿no? Exacto. Pero hacer acento en esto también. Sí, que estoy de acuerdo también contigo. Después pero le voy a dar paso a Fernando para que complete esta rueda de estos comentarios que son muy interesantes. Sí, aconsejaría a las personas que han sido diagnosticadas con parásitos larvas que eventualmente tienen nexos con muchos temas importantes, por ejemplo, la envidia, es que te tienen envidia, es que te hicieron un daño, es que te tienen enterrado por allá, es que tu sexualidad te ha llevado a etcétera, tienes maldiciones, alguien hizo un pacto en el pasado y yo tengo, dice el brujo, la bruja, el remedio, y te va a costar tanto dinero y vas a ver que en 3 semanas estás bien, cuando los diagnósticos son así nada más porque se le ocurrió. Claro. Y lo digo con conocimiento de causa porque investigado a muchos brujitos y brujitos que andan por ahí pululando, que les va muy bien financieramente a costa de la buena voluntad. Creo más que tengan esas, si alguien dice, pues es que sí le hicieron daño, está bien, te hicieron daño, existe, sí existe, tiene una envidia o alguien le envió a un pensamiento negativo o una palabra negativa, la percibe, somos uno, y entonces empieza a sacudir todo el entorno, como cuando nos insultan, me insultan verbalmente, yo voy a empezar a sacudirme y poder reaccionar desde con miedo hasta con odio o como sea, porque hay una respuesta, así como sucede en lo cotidiano, en lo energético también, igual, a los pensamientos sacuden, es natural. Pero confío más en una buena sesión de Reiki actualmente que con un charlatán de segunda, y lo tengo que decir como es, para que las personas que nos están escuchando, que están pasando por esto, se prevengan de que no todo lo que tiene la palabra chamán es chamanismo. Hay muchísima superstición, muchísimas cosas que están alrededor haciendo ruido, se ha convertido en un supermercado espiritual, el chamanismo increíble. Soy chamán, me pongo una pluma, me lleno de collares y empiezo a hacer 3 danzas y le saqué un dinerito a las personas. Creo más en el Reiki, y lo digo porque estoy en Reiki desde 1994 y en la tradición desde la década de los 70 investigando estos temas. Existen, sí existen. ¿Cómo? Pero ahora, ¿cómo los va a tratar un Master Reiki? ¿De qué manera? Yo considero, dentro de lo que puedo aportar,
es que se concentren en la cabeza para las larvas astrales. Si hay una consideración de larva astral, que se concentre en la cabeza, porque en la cabeza hay un centro energético que se enseña en las culturas americanas, estoy hablando de todo el continente indígena, en el que se dice que hay una línea que en náhuatl es tonali. Tonali es la suerte, es el destino, que cuando está mal aspectado tonali, la persona sufre susto, se sale de sí y está actuando fuera de su sitio, de su centro, de su tona, de su suerte, de su vida. Entonces tiene que recuperar ese tonali. Se pone las manos en la cabeza e incluso si se atreven ustedes, decir, regresa, vuelve en ti, te has recuperado. De esta manera hay una protección enorme contra cualquier tipo de parásito. Otro es el centro del pecho. En este centro del pecho hay un centro energético enorme, desconocido en otras culturas, que se llama Teyolía. Este Teyolía es un centro energético enorme que cuando está colapsado por falta de amor, porque hay muchos miedos, porque se sufrió falta de cariño por parte de los padres, etcétera, se está muy predispuesto a la opinión ajena. Cuando la opinión ajena tiene tanto poder sobre mí, entonces cualquier cosa que me diga me va a impactar. Incluso si eres un estúpido, y la persona se va a sentir estúpida, ¿no? Aunque no sea un genio. Por eso, entonces, dar esa energía centrada en el corazón, en la parte del centro del pecho. Otra es en el vientre, en todo lo que es el vientre. Sabemos que a partir de Gerson tenemos un segundo cerebro que se conoce desde antes que él lo dijera, nomás que él lo puso ya a nivel clínico, pero dar mucha energía ahí en este espacio. Y si se me permite una cuarta, en la columna vertebral. El centro, el eje de comunicación del sistema nervioso central tiene puntos interesantísimos en los que se pueden hacer. Quien crea en la magia puede poner hierbas, puede imponer las manos y puede gritar para que salga una entidad haciendo un exorcismo. Quien no, puede poner con toda tranquilidad las manos a lo largo de la columna vertebral como una sola terapia para que la persona se libere de entidades que no le corresponden, entidades externas y entidades internas. Exacto, bueno, maravilloso, Fernando. Bueno, si estamos tocando este tema dentro del mundo de Reiki, es que, primero porque efectivamente desde el trabajo con Reiki se pueden uno proteger, eliminar, digamos, no pegarse, o sí pegarse, y naturalmente nuestro sistema energético lo va a poder, digamos, eliminar, o si vibramos alto, se va a ir por sus propios medios. Tampoco esto es para que estemos en un estado, digamos, de alerta constante, y entrando en un estado casi psicótico, de pensar de que esto va a suceder todo el tiempo. Mientras yo pienso que si uno se centra en su trabajo habitual con Reiki, en su práctica habitual, en vivir en esos 5 principios, primero principal, para estar en paz con uno mismo. A consecuencia, ¿sí? Y por añadidura, va a suceder lo otro. O sea, yo no debo hacer, a ver, si yo entro a hacer mi práctica habitual para no contagiarme, estoy equivocando el camino de Reiki, el sendero de Reiki. Creo que yo tengo que practicar digamos, los 5 principios, mis autotratamientos, porque quiero estar bien, quiero vibrar, digamos, en frecuencia alta. Creo que eso debe ser el enfoque. Que al comienzo no decimos nosotros los reikistas, bueno, es una enseñanza que tomamos porque de maestro a discípulo, y esto de maquillar el reiki, ¿no? De que no hablar de estos temas, o que no va a suceder, bueno, seamos conscientes o no, estas cosas van a suceder, ¿sí? Van a suceder. Y mientras estemos vibrando alto, de hecho, como dice Romina, en la formación del año que viene, nosotros vamos a estar hablando de todos estos temas y la manera como, ¿sí? Eliminar, digamos, ahí está poniendo la fecha Romina, el próximo año, ¿sí? Tenemos la formación integral a través de Perú Zen de Reiki. 9 meses de formación, ¿sí? 11 sistemas de Reiki: Usui tibetano, Karuna, Karuna avanzado, Teramai, Rakukei, Reiki angélico, Reiki Ho, Shoden, Okuden, Shinpiden, Uramayama no Te, 7 Degree System, el Reiki egipcio, Reiki Jinkei-Do y Buen el Sensei.
Ahí están los maestros que van a participar: Rafael Alcaz, Darío Maciel, Jorge Luis Martín, María Luisa Rodríguez, Noemí González, Romina Linari, quienes habla Martín José Torres. Vamos a estar 9 meses de formación, y estos temas que estamos tocando, que son todo lo que es hablar de manera profunda de lo que es la energía toroidal, los chakras, el aura, campos mórficos, campos morfológicos, implantes, incubos, sucubos, corte de lazos, de acuerdos, de votos, cómo eliminar egregores, miasmas, fugas de energía, magias, hechizos, todo ese tipo de cosas. Todo eso al día del 2000, prácticamente 2023, el reikista que no sabe estos temas va quedando como, viste, tiene un software antiguo. Es como, viste, cuando empieza el Windows, ¿sigues usando el Windows 98? No, ya estamos en el Windows, ¿cuánto? ¿Qué estamos ya? 11. Entonces, hay una nueva información para el reikista. No es que no sepa, sino que darle una nueva información para que el operador comience a trabajar. Entonces, para el 2023, yo pienso que todo reikista debe saber de estos temas. ¿Sí? Darío, ¿cómo ves tú? Ya el reikista moderno debe saber de todos estos temas, no puede quedar afuera. Estamos quedando afuera por eso, está quedando descontinuado el reiki por no incorporar estas cosas, por no incorporar estas técnicas. Primero quiero agradecerle a Fernando porque me hizo recordar lo que me hacía practicar mi benefactor sobre el tonali, sobre el centro del centro. Él lo llamaba de otra manera porque yo con los nombres soy un desastre, entonces me decía, te lo voy a decir para que te quede grabado. Entonces, el regresa, regresa a ti, regresa, regresa. ¿Sí? El centro del centro, no me acuerdo cómo lo nombraste, Fernando. Tonali. Tonali. El tonali. El de Julia. Sí, que es el centro del centro. Me explicaba que era el eje de la rueda, ¿no? Que cuando uno no se escucha la voz del corazón, es muy posible que escuche la voz del otro y se la crea, ¿no? Y muchas cosas más interesantísimas. Pero, a ver, de alguna manera, con lo que hablabas vos, Martín, en esto, yo creo que hay que separar la paja del trigo, digamos. Desmistificar muchas cosas, ¿no? No porque nosotros tengamos la verdad, pero lo que yo voy a exponer es mi experiencia y lo que yo vengo trabajando en este tema durante 25 años, ¿no? Porque yo también, digamos, aprendí desde ese lugar y aprendí de un montón de situaciones que eran más dogmáticas y que después, digamos, empecé a despertar y decir, bueno, pero está bien, pero esto realmente es así, ¿no? Resérvate el 10% ¿cómo se llama?, de escepticismo. Entonces, yo creo que como una buena formación de un buen terapeuta, como médicos, psicólogos y otras ramas del bienestar y de la salud, uno tiene que tocar, o sea, lo primero que te enseñan en la universidad es cómo te enfermas. En la universidad a mí me enseñaron psicopatología 1, psicopatología 2. Después me decían que las personas que no tenían eso eran personas más o menos compensados psíquicamente, etcétera, etcétera. ¿No? Porque no se habla de una salud en la universidad, al menos en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo enfermamos? ¿Cómo nos desarmonizamos? Porque esa es otra palabra que yo estoy sacando de mi vocabulario, ¿no? ¿Cómo nos desorganizamos? ¿Cómo nos desarmonizamos? Y teniendo la información o la pluralidad de información que sea fidedigna, ¿sí? Ahí vos podés empezar a trabajar con eso. Y elegís cuál es el mejor camino, siendo vos terapeuta de eso, y cuál es el mejor camino para esa persona. Porque si no entramos en el hecho de Procusto.
¿no? Para todos es bueno esto, para todos es buena la aspirina, para todos es bueno... Y no es así. Entonces, yo creo que hay que estudiar, consustanciarse, saber que esto también existe, ¿no? Y que está, y que convive, pero desmistificarlo, sacarle todo esto de tremendo, Claro, ¿no? sacarle el drama, ¿no? Claro, ¿entendés? Porque, viste, si no, yo he escuchado personas que digan, no, lo que pasa es que si yo voy para allá, me van a hacer, no sé, me van a... Claro. ¿Entendés? Entonces, acordate también de esto. Lo que vos crees, creás. Y como dice el doctor Joe Dispenza, el placebo eres tú, pero también sos el nocebo. ¿Sí? Entonces, Qué bueno. Sí, sacarle drama. Es importante saber estos temas que vienen avanzando y vienen avanzando en bloque y como estoy siempre escuchando lo nuevo, lo que van trayendo, que me parece interesante, y a mí me encanta el mundo de Reiki y me pregunto cómo no se puede abordar desde Reiki. Claro que se puede abordar desde Reiki, pero ya clarísimo. lo dicen muchos Es maestros. una frecuencia de alta vibración. Entonces, bueno, voy con Fernando. Fernando, voy para... Que hay otros planos. Sí, hubo dos puntos bien interesantes que nos regaló Darío. El primero, evitar el monismo reduccionista, que es fundamental. O sea, todo es multifactorial. Entonces, cuando viene alguien con un malestar, ver no solamente el diagnóstico elemental que nos dicta el librito, sino abrir todo el campo para ver hasta dónde podemos bucear. El otro punto que me pareció fundamental también es meterse a la magia sin el pensamiento mágico. Es curioso esto, pero las personas que saben mucho de estos temas extraños se van más por la razón y la lógica que por la magia, porque dicen la magia opera sola, solamente la estoy observando, pero no puedo perder la raíz, no puedo perder el piso, no puedo perder el suelo. Es muy interesante lo que van a hacer. Ahora, en el territorio de los reikis también es cierto, Martín, pues cualquier materia, si se nos escribimos a la psicología, no va a decir Wilhelm Wundt en su ramo o Freud, ya fundaron esto y se acabó, ¿no? Se suelta porque así es la dinámica del conocimiento. La dinámica del conocimiento siempre es expansiva y en esos sentidos, pues, naturalmente que el Reiki va a ser así y el devenir es de pronóstico reservado. Sí, en el tema que nos ocupa, qué bueno que se van a acercar a estos temas. Como dije, Reiki tolteca deja de serlo porque va a ser Teotzin, psicología tolteca, porque se está expandiendo demasiado y es el terreno que le corresponde. En este seminario va a ser importante que también igualmente prime, sí, el pensamiento oriental, que es fundamental, prime mucho el pensamiento occidental, que es una simiente de nuestros conocimientos, pero que no se deje afuera otras culturas, eventualmente el pensamiento africano, por ejemplo. O sea, entendemos nosotros que la raíz cultural de todo esto es África. El Reiki no nació en Japón, lo sabemos de hace mucho tiempo. Así como la filosofía, en la filosofía no se puede decir, ¿sabes que la filosofía es helénica, nació en Grecia? No, viene de Egipto. De hecho, muchos filósofos griegos fueron a Egipto a estudiar estos conocimientos que después ya le dieron el nombre de Sofía y de todo lo que conlleva el conocimiento de las sabidurías. Entonces, si eventualmente entendemos que Reiki tiene una raíz, porque toda la cultura oriental tiene su raíz en África, es innegable. Hay ya muchos considerandos que van más allá de la especulación para decir, todos los conocimientos fundamentales que están en el Tíbet nacieron en África. En algún punto, igualmente, alguna vez lo dije, ¿no? Decimos, es que la música del mariachi es 100% mexicana. No, el son, naturalmente, por su esencia rítmica, viene del Caribe y del Caribe es africano.
No podemos decir, o sea, la música de mariachi es esencialmente africana, así como el pop, el rock, el jazz, todo esto. Permea mucho esa cultura. Entonces, si eventualmente acercaran algunos puntos importantes que tienen que ver en el enlace de Reiki, para que fuera un poco más completo, en su génesis original, podría ser un tema muy interesante, o quizá sería para otro tema más adelante, porque sí, ya lo tienen consolidado, pero sino enamorarnos de lo oriental per se, porque estamos ahorita en una cultura global en la que se están entretejiendo todas las redes de conocimiento, en el que eventualmente hay una disposición infinita de posibilidades de llegada para evitar el monismo reduccionista que nos estaba platicando Darío, y también para evitar en mucho esta conceptualización de Reiki, porque llega el momento en que cuando se dan estos encuentros se llega a conceptualizar una materia cuando en realidad no se puede conceptualizar la magia. Y en esencia Reiki, por su naturaleza, es magia. Trabaja con las manos, viene una energía que no se sabe ni qué es energía, nadie puede decir qué tipo de energía es, de dónde viene. Hay preguntas incontestables en las que finalmente uno se debe dejar llevar por el fluir cósmico. Y en este sentido, recuperar esta esencia en donde en el cotidiano, en nuestro día a día, esta energía cósmica de Reiki no necesita de manos porque nos está llegando a todos de manera infinita. Bastaría nada más con tener conciencia de ello para tener sus beneficios, pero también está la contraparte, como en la naturaleza del ser humano, está la sombra. Es decir, la energía misma, por su esencia, al imponer las manos, es dual, es dicotómica, no existe una por sí misma. Es la luz y la sombra al mismo tiempo, y no nos debe espantar, como decía Darío y como tú decías hace un ratito. O sea, hay personas que de repente se van a sentar está la silla, les soplan, hacen el símbolo y alejan las energías para sentarse en una silla que alguien ocupó hace un ratito, con un candor que sí, es digno de abrazarse, pero debemos convivir en este mundo abrazando todo lo que la vida nos entrega. De repente vamos a conocer el infierno, vamos a conocer nuestros pecados, en el sentido de tropiezo, no en el sentido católico de la palabra, pero vamos a estar conviviendo y viviendo el mundo con intensidad sin tener esa aspiración ramplona de decir soy un santo, quiero ser un santo. Soy un ser humano con aspiración divina que tiene unas sombras tremendas, y en ese sentido tengo mis larvas y tengo mis elementales, sí, tengo mis implantes, sí, tengo todo eso, ahí está, pero también tengo un montón de luz. Y eventualmente, así como se dice en los otros contextos, entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene capacidad de elegir qué es lo que quiere hacer y por quién votar y cómo caminar y qué estudiar, igualmente en lo interno. Independiente de los comportamientos, hay una capacidad interior de elegir, y si elijo convenientemente, la energía obedece. No obedece, hace sincronía con el pensamiento propio y entra en equilibrio, y el equilibrio genera armonía. Me encanta, Fernando. Y lo importante es esto, ¿no? Tener conciencia de que efectivamente hay este tipo de energías. Vivimos en un mundo dual, dicen, ¿sí? Este mundo material. Entonces, así como hay energías de alta vibración, también hay energías de baja vibración. Y vuelvo a repetir la palabra, quitarle el drama a todo esto. Hay que sacarle el drama. Hay que aprender estos temas, hay que conocerlos y sacar el drama. Inclusive aprender de estos temas como para decir, ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo con mis larvas, mis miasmas, el egregor que tengo, los acuerdos, los votos que hice en otras vidas. Efectivamente, estoy bien porque inclusive me pongo a meditar, en esa meditación se benefician también ellos, o sea, puedes mirarlo desde tantos ángulos, pero lo bueno es que tenemos que conocer estos temas, ¿sí? No está bueno, todo tema que si te lo dan y no tiene modificación está condenado a morir, dicen, ¿sí? Toda técnica, toda terapia que te dicen es inmodificable, está condenada a morir en el lapso del tiempo. Y han pasado estos 100 primeros años de Reiki, ¿sí? Justamente. Lo que no vamos a modificar, y gracias a Dios no podemos modificar, es la energía de Reiki. Pero sí podemos modificar los manuales que
recibimos hace 40, 50 años, que pobrecito, ya han pasado 50 años y seguimos usando los mismos manuales. Entonces, hay temas y abordajes distintos, como lo que mencionó Fernando, que él es muy bueno en traer nueva información como Teoxitolteca, sí, esto que dice que, ¿cómo va a quedar ahora? Ya no queda Reiki Tolteca, queda como Es psicología tolteca. psicología tolteca. Ok, adosado a Reiki, ¿cierto? Lo O que vamos sucede, separado. lo que sucede es que todas las culturas practican imposición de manos y mis ancestros practicaban imposición de manos con hierba, por eso le llamaron, por eso el periodista le puso Reiki Tolteca, pero quiero regresar a los orígenes. Buenísimo. Entonces debemos conocer estos temas, ¿sí? Por si queremos, para decidir qué queremos hacer con esos temas. ¿Qué queremos hacer? Pero no podemos no conocerlos. Y un terapeuta energético, año 2022, no puede no saber de estos temas. Un maestro de Reiki no puede no conocer de estos temas, ¿sí? De ahí que decida cada uno qué hace con eso, si lo aborda o no lo aborda, qué decide, eso es un tema de cada alumno, ¿sí? Pero la herramienta para si quiere, digamos, cortar, modificar, mover, solucionar, se les entrega, ¿sí? Se les entrega la solución. Cada quien después hará lo que mejor le parece. Pero estamos muy contentos con eso de este tema el día de hoy, porque estos temas no se hablan en Reiki. O sea, no se tocan. Solamente el 5% de los maestros de Reiki van a tocar estos temas. Los otros todavía te lo siguen maquillando. De estos temas no se habla, Reiki no te puedes agarrar nada, no te puedes tocar nada, ¿viste? Pero hay que abordarlos porque suceden estas cosas. Porque después hay reikistas, bueno, no voy a tocar temas específicos, pero bueno, porque de que pasan cosas, pasan cosas. No, Darío, pasan cosas. No voy a ser específico en lo que me pasa a mí, pero lo que pasa a otras personas, a otros alumnos, pero pasan cosas. O sea, Lindas, a ver, lindas, aprendizaje, lecciones, claro, todas obvio. son lecciones de aprendizaje. Esto tiene que ver con que te pasan haciendo o no haciendo Reiki. O sea, te pasa la vida, ¿no? Y de alguna manera, yo me acuerdo que un maestro muy querido me decía esto: mira, vos podés creer o no creer en los carros, en los coches, ¿sí? Pero un día vas a estar cruzando la calle y no vas a ver qué te golpeó. Entonces, vos podés, ¿entendés? Y le podés poner la teoría que vos más quieras, etcétera, etcétera. Lo interesante es que esa teoría es válida solamente para vos, pero tampoco quiere decir que eso sea verdad. Entonces, de alguna manera, sí, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. ¿No? Es esto, ¿no? O sea, yo abono esto, ¿no? Aprendé, conocé, atestiguá, ¿sí? Porque vos podés aprender y qué sé yo, y yo nunca vi la carga psíquica, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Qué? Nunca vi una fobia. Vi fóbicos, pero no la fobia. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, uno tiene, al menos para mí, ¿no? Y esto es, digamos, mi guía durante todos estos años. Ok. Aprende, pero también atestiguar si esto es así. ¿Entendés? Y sé crítico con estas cuestiones. O sea, la ciencia avanza a partir de la crítica también. ¿No? A ver, y la crítica, ¿qué es lo que te hace? Te hace desafiar tus propias creencias. ¿Entendés? Entonces, luz, sombra, también estamos conviviendo con todo eso. Que está bien, como cuando hacemos psicología energética. Yo me amo, me acepto y me respeto total y completamente con todos mis problemas y limitaciones. Y esto es así, o sea, tenés, qué sé yo, no sé, los parásitos que yo tengo algunos parásitos, pero esos son de carne y hueso, pero ¿entendés? Pero, Todo buenísimo eso. viste, qué sé yo,
pero hay otros que están ahí y a veces, no todas las larvas son malas, no todos los parásitos son malos, y hay un montón de situaciones que te llevaron a este momento. Claro, porque tiene que haber dualidad en todos los mundos. ¿Y por qué no va a haber dualidad en el mundo de los parásitos, de las miasmas, de los hongos? ¿Cómo no va a haber dualidad? ¿Todos son malos? ¿Todos son buenos? O sea, ¿cómo que no hay dualidad ahí en ese mundo? Sí, Fernando. la nueva medicina orgánica dice que los virus, no todos los virus son malos, que hay virus que te aportan, ¿entendés? Hay situaciones, hay bacterias. Si vos ves tu sistema digestivo, está lleno de bacterias, está lleno de que si salen de ahí te matan, pero, ¿entendés? Claro. Ayudan a la digestión, Claro. hacen un montón de situaciones. Me encanta Beneficiosas eso, ¿no? para uno. Me encanta esto, Darío, porque una vez una persona me contó que iba a ir donde una persona que sacaba este tipo de entidades, parásitos, miasmas, qué sé yo, y lo que le pregunto, no, vengo aquí porque me han dicho, porque siempre me han dicho que tengo esto, el otro, y vengo a sacarme, a ver, espera. Pero una persona, a ti, ¿cómo te va la vida? A mí me da bien. No, me da bien. Soy una persona realmente que si tengo que hacer un balance de mi vida, tengo una familia realmente que amo, tengo una familia constituida, tengo amistades, me da bien el trabajo. Y el terapeuta del otro lado, psíquico, le dice, ¿y para qué quieres sacarte cosas? ¿Me entendés? No toquemos nada, no voy a hacer que si sacamos acá cosas se empieza a empeorar realmente tu vida. ¿Me entendés? O sea, si te va bien y vivís dice, el que tiene la verdad es el que es feliz. Si eres feliz es porque tenés la verdad de tu propia vida, de tu propia existencia. Así que no muevas nada, no toques nada. Entonces, acá lo mismo. Si eres feliz, si estás en plenitud, si estás en paz interior, si alguien te dijo que tenés esto o lo otro, ¿para qué querés tocar si vivís en plenitud? No voy a hacer que saquemos acá algo y verdaderamente desordenemos todo. Así que dejá las cosas como están. Fernando, voy contigo. Perdóname, ¿no? Pero viste que hay una frase que dice que también la ignorancia es una bendición. ¿Entendés? Sí, perdón. Fernando, voy contigo, Fernando, voy contigo. Nada, que es una agasajo. Como dijo hace ratito Darío, que somos los tres chiflados. Los tres chiflados, y acá estamos, los tres chiflados. Y ahorita sale con una cosa genial, unas bacterias, larvas, pero de carne y hueso. Todo es de lujo eso. Alguna vez lo voy a decir en algún seminario. Claro, voy a dar crédito a mi hermano. Sí, así como sí es bueno actualizar Reiki, pero sobre todo hay que actualizar el diagnóstico. Creo que hemos tocado este tema ya los tres, de actualizar el diagnóstico, porque no se puede decir que todo es brujería cuando muchas veces puede no serlo. Un ejemplo, una persona puede decir, ¿sabes qué? Se me metió una entidad. ¿Por qué? Porque no bebía y ya empieza a beber, porque no era violento y ya quiso golpear a la esposa, porque era muy disciplinado y es un desobligado. ¿Cambió su personalidad de un momento a otro? Sí. ¿Me consta? Sí. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Le dije, fueron con brujos, y ¿sabes qué? Tienes una entidad. Fueron con chamanes, fue una entidad. Fue incluso con un monje que le dijo, probablemente hayas absorbido una energía que no te corresponde. Y los tres estaban acertados en cierta medida, pero hay que actualizar el diagnóstico. Ese es un punto que es fundamental. En este caso, ¿qué es? Cambió su personalidad. ¿Cuál es la explicación más sencilla? Estamos pequeños, se conforma una personalidad que no tenía, un ego, un yo, no como me creo mucho, no, una personalidad, el yo funcional en el mundo. Entonces, aprendió, para hacerlo sencillo, aprendió de 5 personas. Claro que es muchísimo más complejo. De 5 personas aprendió comportamientos. De 3, dijo, estos 3 me convencen y voy a ser como ellos 3. Y los otros 2 se quedan en el inconsciente. No es que hayan desaparecido, son parte de su personalidad inconsciente que a veces emerge. Esta persona de cerca de 40 años tuvo un problema muy severo. Y al tener ese problema severo, el ego se agota. No podemos permitir un ego débil bajo ninguna circunstancia porque caemos presa de muchas cosas. De hecho, uno de los trucos que ustedes conocen mejor que yo es en la hipnosis, hay que desconcertar al ego, un jalón de brazo, un grito, lo que sea, se desconcierta, entra a la orden y la persona va a tener aplicabilidad para
a recibirla y también para obedecerla. Entonces, en este caso, la persona tuvo un complejo muy severo y en este complejo se debilita el ego y emergió la personalidad de un tío que tenía esas características. Fue un estado emergente del inconsciente, de una personalidad que había aprendido cuando niño y que surgió a los 40 años y la desconocía. Él se sentía incómodo, como no la reconocía, cefaleas, distimia, incomodidad, desasosiego, etc. Entonces estaban queriendo controlar algo que nadie, ni siquiera el psicólogo sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y van con el brujo y le dice, ¿sabes qué? Se te metió una entidad. Y la persona estaba espantadísima. Dice que tengo una entidad. Y todo, pues espérate, cuéntame algo de tu historia y vamos viendo, cuéntame tus referentes. Antes de 7 años, encontramos que era el tío. Entonces, atendiendo ya con eso, y él con su pensamiento mágico no le iba a decir vamos a hacer una psicoanálisis, porque no iba a resultar nunca, porque él ya estaba predispuesto. Entonces hicimos un ritual de magia, que bueno, sí se hace desde los pueblos mayas, en que se hace reiki en la columna vertebral. En este caso pusimos una hierbita que se llama salvia, que forma parte de reiki tolteca, que ya no lo es, se pone hasta que se sienta caliente. Y entonces en ese momento se empieza a expulsar. Y la persona atiende al ritual y se pudo salvar eso de una manera casi mágica. Un segundo aspecto que puede ser importante. Tengo larvas, porque ya sabemos que hay un montón de medusas adormideras, larvas, arañas, serpientes, sanguijuelas energéticas, un montón de nombres que no sé cómo le han hecho para verlas y definirlas de ese tamaño. Hay políticos energéticos, que es terrible, es una alimaña feroz. Sí, entonces, entidades, hay una que es bien bonita, que se llama entidad cosmotelúrica. O sea, a mí me ha dejado impresionado ver ese nombre y los trabajas. Sabes que tú tienes cordón etérico lastimado que está implosionando tu segundo chakra. Y bueno, yo respeto, a lo mejor vengo Claro. mi reducida visión no puede entender, pero bueno, lo que sí es cierto es que dentro de la tradición hay algo que para salvar este tipo de cosas que sí existen, o sea, existen elementos densos, invisibles que afectan a la energía, sí existen. Un último ejemplo es, una persona está sufriendo mucho y se le dice, te hicieron daño, tiene larvas energéticas, tienes implante, lo que sea. Y en la tradición se le dice, vamos a trabajar en las pantorrillas. En la columna vertebral se llama Mocuitlapamauhtiki y en las pantorrillas se llama Tecotzana. En la columna vertebral se llama la espantada en el dorso. El dorso se espanta y entonces puede entrar otra entidad. En las pantorrillas es importante, lo vemos también en lo que era Reiki Tolteca, que ahí se deposita la envidia. O sea, el daño que hacen los brujos que saben, y me consta porque he trabajado con varios, dice, yo no trabajo con fotografía, yo no trabajo con ropa, con visualización, no, yo me concentro en la pantorrilla de la persona y va a caer porque va a caer. Entendemos ahora que la pantorrilla es un centro de equilibrio fundamental y está diseñada de esa manera para que la persona no se caiga y pueda tener incluso muchísima agilidad. Y de la pantorrilla depende de que sea buen nadador o no. Pero también otro punto importante, tiene una conexión fundamental con el corazón, porque impele la sangre hacia arriba nuevamente y la impulsa. Por tanto, no es solamente una relación que tenga a nivel fisiológico, sino energético. Entonces el corazón y las pantorrillas están en permanente diálogo, apoyándose, dándose cariño. Lo que afecta al corazón afecta a la pantorrilla y al revés. Entonces, si quieren ayudar a una persona que no está respondiendo en el nivel del corazón de Teyolia y que dice que puede tener algún daño energético, impongan las manos en las pantorrillas. Den masaje, incluso si se puede, que haga ejercicio para que se fortalezcan, pero imponer las manos. Entonces, en ese sentido, bueno, podrían ser 2 puntos que abonaran algo al tema, porque habrá personas que digan, bueno, ¿qué puedo hacer con una? Claro. Espectacular. Qué importante eso, ¿no? Que estás compartiendo para las personas que si les interesa abordar de estos temas o le tocó una persona que se acercó y tiene esa inquietud, esa problemática, porque hay gente que decide trabajar desde lo que trae la otra persona. Hay gente que dice, yo no me meto en ningún tema, salvo en cuanto y en tanto el paciente o cliente me traiga lo que él quiere trabajar, ¿no? Entonces, ok, ¿de qué queremos trabajar? Y a lo mejor quiere trabajar de esos temas, y se puede trabajar de Reiki, pues claro que sí que se puede trabajar.
O sea, no les digo que tienen que aprender estos temas para que cada paciente que toque el timbre y la atienda, ustedes tienen que trabajar todos de la misma forma. Ustedes se darán cuenta por intuición, otros usan péndulo, otros preguntarán, otros no sé. Y hay otros que trabajan desde lo que trae el paciente. Entonces, pero tienen la herramienta, tienen los recursos. Entonces, por eso es importante el aprendizaje que vamos a tener el año que viene, que vamos a tocar muchísimos de estos tópicos. Teórico-práctico, ¿eh? Teórico-práctico con Reiki. ¿Cómo hacerlo con Reiki, eh? ¿Sí? Así que bueno, Darío, ¿algo más que quieras? No, fantástico, fantástico lo que decía Fernando. En algún momento vamos a hablar por privado porque tengo ganas me resueno con esto que dice Fernando, resueno muy internamente, ¿no? Y me encanta. Y no, yo también lo que aporto en estas cuestiones para salir de lo tremendo es el humor, ¿no? Sacarle la gravedad a la cuestión. ¿No? Yo me estaba preguntando cuando recién hablaba Fernando si yo no tendría una entidad dentro porque estoy gordo, parece que habita una persona dentro de mí. Entonces, que me dice come, come, come. Entonces, este es el tema. Pero sí, hay un montón de situaciones. Es para mí tener una pluralidad de visiones. ¿Para qué? Para poder ingresar a lo que tiene el otro y por algo ese otro vino conmigo, pero yo también tengo algo que sanar. Yo también tengo algo que aprender allí, ¿no? El otro no es un otro, es un yo disfrazado de otro. Entonces, esto es importante también, ¿no? Y vos sabés, Martín, que yo puedo hacer muchas cosas, pero lo que no puedo hacer es ser solemne. Entonces, cuando una persona viene con todas estas situaciones, no minimizar, pero sí sacarle lo tremendo. Claro. Sacarle lo tremendo, sacarle... Si yo estoy endemoniado, qué sé yo la única persona que encontré endemoniada era mi suegra, pero, ¿entendés? Pero bueno, ya está mejor después de unos baños Con que Reiki. hicimos. ¿Eh? No, los baños que hicimos una vez que viajamos al Ártico, la dejamos ahí remojada. Okay. La dejaron ahí. Pero no la trajimos, pobre señor. Pero no, sacarle lo tremendo, sacarle lo terrible, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, voy con Fernando para que vaya dando el cierre. Hay comentarios, ¿eh? Por ejemplo, Conefa Bernaza dice, ¿es verdad? ¿Perdón? Es Javier. ¿Javier de Chile? De Ecuador, Javier Ricardo, de Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Es verdad, maestro, sí pasa, dice. En mi primer nivel me pasó y en ese momento no sabía qué hacer, dice. Si salir corriendo o quedarme ahí. Y me parece excelente que se toque este tipo de temas para aprender y saber lo que está sucediendo, ¿sí? No solamente en la otra persona, sino también en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace cuando uno viene de la calle, que salió a trabajar, una actividad, vuelve a casa y se baña, se higieniza, porque entiende que se ensució, es normal? ¿Y qué hacemos si entendemos que, porque si venimos a un lugar y entendemos que había mucha densidad, y me baño energéticamente. ¿Y cuál es el baño energéticamente? Mi práctica habitual con Reiki, 5 principios, ¿sí? La meditación con la energía de Reiki, el autotratamiento. Entonces me hago la ducha Reiki. Mirá si no hay recursos en el mundo de Reiki para hacerlo habitualmente. O sea, todos los días me alimento con alimentos físicos. ¿Y por qué no me alimento todos los días con la energía? O sea, no solamente somos cuerpos físicos, estructuras físicas, también hay estructuras energéticas. ¿Debería, por mi salud energética, alimentarme con Reiki todos los días? Sería lo ideal. Y ves lo que sucede en tu vida, porque no es lo que me sucede a mí. Lo que me pasa a mí es un tema de lo que me pasa a mí. Pero ve lo que pasa en tu vida cuando practicas con Reiki. Ahí María Isabel Ramírez dice, muchas gracias por compartir esta información tan valiosa e interesante.
saludos, nos envía saludos. Claro, porque estos temas no se tocan, se tocan en otros ámbitos y parecía que el mundo de Reiki está ajeno de eso, ¿no? Porque el mundo de Reiki solamente es todo alta vibración y estas cosas no suceden. No, sí pasa. Fernando, voy contigo para que les vayas dando cierre a este hermoso programa del día de hoy. Sí, insisto nuevamente en el diagnóstico. Por ejemplo, ¿hasta dónde se puede descartar? No negamos, desde esta perspectiva, el hecho de que existan parásitos energéticos, larvas astrales, implantes energéticos, incluso ya dicen que hasta de extraterrestres, entidades que están por allá, que bueno, nosotros le llamamos hijillot. Pero en ese sentido, ¿hasta dónde vamos a comprometernos con eso de bote pronto? Sí, es cierto lo que dice Darío, con el que también, entre paréntesis, me gustaría tener mucho contacto, porque así como eventualmente la toltequidad puede decir algo, lo que él tiene también es muy, muy valioso. Desde la primera vez que tiró el penalti hicimos clic. ¿Te acuerdas esa vez que tiró el penalti? Bueno, entonces se hizo un diagnóstico y dos personas que son brujitas, que conocen mucho de estas cosas, decían, es una larva astral. Al cabo, nosotros entendimos que esa larva astral tenía una doble explicación. De primer rebote era que coincidía con todos los aspectos de un trastorno psicológico. Y el segundo punto es por qué una larva. Había ido con el psicólogo y no le funcionaba. Entonces, vamos a ver de qué larvas hablaban los antiguos que no tenían microscopio y probablemente se estarían refiriendo a la Cándida albicans, por ejemplo, que es de carne y hueso, como dice Darío. Es la Cándida albicans. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Hablé con el médico y claro, vamos a descartar que le falte cloruro de magnesio, vamos a descartar que su triptófano esté en buenos niveles, que esté caminando en tierra todos los días 15 minutos para que su nivel electrónico, eléctrico, bioelectromagnético esté funcionando al 100, porque no basta la meditación y el Reiki, hay que caminar en tierra, que es el Reiki más fregón que existe, en fin. Entonces, eso fue una consideración. Y por el otro lado, a pesar de que debemos ser absolutamente racionales con la magia, que no perdamos el sentido mágico. Si bien no el pensamiento mágico que se dispara y que nos lleva a latitudes que de repente ya perdemos la raíz, sí, tener los pies bien enraizados, los pies energéticos y el alma enraizada, pero también entender que hay cosas que no conocemos, que nos rebasan, que existen y que muchas veces, a falta de mejor traducción y mejor tratamiento, el Reiki puede ser una extraordinaria respuesta. Buenísimo. Bueno, Romina, ¿alguna información que nos quieras compartir? ¿Estás por ahí? Antes de dar por cierre este último programa de Somos Reiki, es el último programa número 74. Ya nos vemos el próximo año por el mes de marzo, del 2023, para empezar nuevamente Somos Reiki. Bueno, aquí estoy. Un saludo muy grande a las personas que nos acompañaron durante todo este 2022 en la cantidad de programas en la segunda temporada de Somos Reiki. También mandarle un saludo a María Luisa Rodríguez, a Noemí González, al maestro Mario Luz y a Rafael Alcaz, que también fueron parte de este 2022 en Somos Reiki. Agradecerle a Darío, agradecerle a Fernando por haber aceptado, siempre que lo llamamos, acepta nuestra invitación, así que para nosotros es un placer tenerlo aquí en la casa de Perú Zen. Gracias a Martín también, que llevó adelante todo este año el programa, ¿sí? Pensando los temas y bueno, y ver qué más se podía aportar desde el programa Somos Reiki. Y bueno, y que no se pierdan esta formación que se viene para el 2023. Ya dentro de poquito va a estar actualizada la página web, que es www.peruzen.org, con todas las actividades que se vienen para el 2023, con los congresos próximos también, ¿sí? Así que no se pierdan esta formación que empieza en abril, que van a ser 9 meses de enseñanza y 9 meses de aprendizaje para todos y para todas. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos en el 2023, en la tercera temporada de Somos Reiki. Nos vamos muy felices este año.
Ok, muchísimas gracias Romina también, bueno, ahí en la conducción, muchísimas gracias, Fernando, Darío, Fernando, ojalá que el próximo año podamos tenerte nuevamente en el plantel, ¿sí? Nos dice, Gracias. Eduardo Pérez cuando viene al Congreso nos pide 2 kilos de helado, ¿viste? Acá se arregla todo con helados, ¿sí? Ok, Bueno, entonces, ok. Darío Maciel hace cara como diciendo, a mí no me dieron los 3 kilos que yo pedí, ¿eh? Ese. Vamos a Ok, negociar vamos a también para negociar, ser vamos uno mismo el año que viene. Claro, dice, ¿por qué estoy tan gordo? Dice, pero él pide 3 kilos de helado. Sí, es así, yo me limito a la más, primero, es como digo siempre, primero la mística y después la mástica. Puede cambiarse el orden, ¿no? Pero eso es así. Y bueno, gracias Martín, gracias Romina por la convocatoria de este año. Fernando, un placer honorón, como decimos allá en Córdoba. Y bueno, que toda la gente que nos acompañó, que acompañaron no solamente en Perusen, en lo personal, también en ser uno mismo, que terminen el año de la mejor manera posible y empiecen el otro, pero 1000 veces mejor. Gracias, gracias Fernando, gracias Romina, gracias Martín, y nos estamos viendo. Claro que Nos sí. estamos viendo. Ok, bueno, nos estamos viendo. Chau, chau, buenas noches con todos. Nos vemos en marzo del 2023 con el programa Somos Reiki. Redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el ¿Podemos hablar? milagro y nos dejó Ah, ok, en podemos herencia hablar. su ¿Podemos hablar? linaje, su Sí, presencia podemos hablar. y su Ahí no, que no se, entrega no se tienen el contacto. No, Fernando, la luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de mil maneras y mil formas de sanar, que en sus distintos nombres son la misma realidad. Reikistas iniciando corazón.